El cruce de los niños invisibles. Me dirigía a Monterrey, saliendo de Torreón. Era de madrugada, pasadas las 3, y ya llevaba muchas horas al volante. El tramo entre Paredón y Saltillo siempre me ponía tenso. No por el camino, que es relativamente recto, sino por las historias que uno va escuchando entre colegas. Había escuchado de ese cruce ferroviario abandonado, uno que la gente evita por superstición. Según decían en las fondas, hace muchos años un autobús escolar se quedó varado ahí y fue embestido por un tren carguero. Nadie sobrevivió. Dicen que las autoridades trataron de ocultar detalles del accidente porque involucraba negligencia del chófer y fallas en las señales del cruce. Pero los relatos orales siempre resisten el olvido, y ese lugar quedó marcado. Yo no soy de creer en eso, al menos no lo era hasta esa noche. Mientras avanzaba, el GPS me marcaba una desviación para evitar unos trabajos de mantenimiento en la autopista. Esa nueva ruta me llevaría directo al cruce. No me preocupó al principio, porque en teoría los trenes ya no pasaban por ahí desde hacía más de 2 décadas. Pero cuando empecé a ver el terreno, el aire se volvió denso. El camino era angosto, con maleza a los lados y un silencio demasiado absoluto. Incluso el sonido del motor parecía más apagado. Fue entonces cuando lo sentí. Justo al acercarme al cruce, el tráiler empezó a perder fuerza. El motor se ahogaba. Di un par de acelerones suaves, pero no respondía como debía. Me dije que sería polvo en los filtros o alguna tontería, pero no esperaba que justo al detenerme encima de las vías, el camión se apagara por completo. La cabina quedó en completo silencio. Ni un solo foquito del tablero encendido. Giré la llave varias veces. Nada. Ni un intento de arranque, ni un clic, ni siquiera el pitido del sistema eléctrico. Me entró un sudor frío cuando recordé dónde estaba parado. El corazón me retumbaba en el pecho. Abrí la puerta, bajé y revisé el perímetro. Nada. Todo desierto. Solo las viejas señales oxidadas del cruce, medio cubiertas por la maleza. Volví a subir. Intenté calmarme. Revisé los fusibles. Todo parecía en orden. Volví a intentar encenderlo. Otra vez, silencio absoluto. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. El tráiler comenzó a moverse, muy despacio, como si alguien o algo lo empujara desde atrás. Me paralicé. Tenía puesto el freno de mano. El terreno era plano. No había razón lógica para que el camión se deslizara. Miré por los espejos, pero no vi nada. Ni luces, ni sombras, ni personas. Solo la quietud de la noche. El movimiento era constante, firme, y junto a él un sonido que no puedo olvidar. Risas, risas infantiles, como un grupo de niños jugando al empujar algo grande. No era una carcajada burlona. Era más bien como si estuvieran haciendo una tarea entre todos, divertidos, sin saber que daban miedo. Me quedé inmóvil, con la mano todavía en la llave. Los pelos del brazo se me erizaron, y ahí fue cuando, sin poder evitarlo, empecé a llorar. No de miedo, sino de una tristeza extraña, como si ese lugar estuviera cargado de una pena que se pegaba en la piel. El camión cruzó las vías por completo. Apenas lo hizo, el movimiento se detuvo. Volví a girar la llave, sin muchas esperanzas, y esta vez el motor rugió como si nunca hubiera tenido falla. Me quedé varios segundos sin moverme, procesando lo que acababa de vivir. Luego apagué el motor, bajé con una linterna en mano y fui al remolque. El polvo cubría la portezuela trasera, y ahí, como pintadas con el dedo en una ventana empañada, estaban decenas de pequeñas huellas de mano, algunas más claras, otras solo marcadas en los bordes. Huellas demasiado pequeñas para ser de un adulto, ninguna de más de 20 centímetros. Tragué saliva y me quedé ahí parado, con la linterna temblando en la mano. El viento sopló apenas y me pareció escuchar otra risita, esta vez más lejana, como si los niños se estuvieran alejando de nuevo a su sitio. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando las huellas.
Luego subí otra vez a la cabina. En el asiento del copiloto, que había estado vacío toda la noche, encontré un lápiz escolar amarillo, de esos que ya casi no se usan. Limpio, con la punta afilada. Yo no lo llevaba, estoy seguro. Guardé ese lápiz en la guantera. Lo tengo hasta hoy. Los compañeros a los que les conté la historia en el siguiente descanso me creyeron. Uno de ellos incluso dijo que algo parecido le pasó años atrás, aunque no quiso entrar en detalles. Todos sabíamos del cruce, pero hasta entonces nadie me había dicho que a veces los fantasmas de los niños ayudaban, que empujaban los coches fuera de las vías, como si aún quisieran evitar lo que no pudieron evitar para sí mismos. Desde esa noche, cada que paso por Saltillo, le dejo un dulce en la carretera cerca de ese lugar, unas galletas, un paquetito de gomitas, y siempre me aseguro de pasar con el tanque lleno y sin desviaciones. Pero si alguna vez me toca volver a pasar por ahí, lo haré con respeto y con el corazón apretado, porque sé que los niños siguen ahí, jugando, ayudando, riéndose y esperando que, esta vez, nadie más muera en su cruce. El copiloto fantasmal del Kenworth. Nunca pensé que comprar un tráiler me traería algo más que deudas, carretera y kilómetros de soledad. Lo adquirí en un lote viejo, de esos donde los vendedores tienen más historias que inventario. Un Kenworth clásico, pintura deslavada pero motor impecable. Me dijeron que había pertenecido a un hombre que manejaba hasta dormido, que el camión era su casa y su tumba. No pregunté más. Por el precio, era una ganga. Lo pinté, lo afiné, lo limpié a conciencia. Pero desde la primera noche, supe que no iba solo. Fue en mi primer viaje rumbo a Hermosillo. El cielo despejado y la carretera vacía. Pasaban las horas entre curvas y rectas cuando lo sentí. Ese tufo a cigarro barato, fuerte, como si alguien fumara dentro con las ventanas cerradas. Detuve el tráiler, revisé todo, incluso la guantera, buscando colillas, pero no encontré nada. No soy paranoico, pero me puse nervioso. Cerré la puerta con seguro y seguí. Al poco rato, vi algo, o creí ver. Un bulto en el asiento del copiloto, solo un segundo, apenas lo suficiente para voltear con el corazón agitado. Vacío, solo el cinturón que colgaba flojo. Traté de concentrarme en el camino, pero el ambiente dentro del tráiler ya no se sentía igual. Era como si el aire estuviera ocupado, como si yo no fuera el único respirando ahí. Pasaron varias horas así. Ya cerca de la madrugada, mientras descendía por un tramo solitario entre cerros, el radio se encendió solo. No tengo costumbre de usarlo, ni siquiera lo había conectado aún. Y ahí estaba, sintonizando un corrido viejo, de esos que escuchaban los traileros de antes, con voces rasposas y trompetas oxidadas. Pensé que quizá el sistema eléctrico tenía fallos, que era un truco de la estática. Pero entonces lo oí. Una voz grave, pausada, como si hablara desde el asiento contiguo. «Mete tercera. Esta bajada calienta los frenos». Me paralicé. No era una voz en la canción. Era una voz independiente. Real. Volteé otra vez, con el estómago revuelto. Nadie. Solo el asiento hundido ligeramente, como si algo invisible estuviera posado allí. No frené. No me detuve. Solo seguí, con el corazón en la garganta, el sudor en las palmas y la sensación clara de que alguien me observaba. El resto del viaje ocurrió sin incidentes, aunque el olor a tabaco regresaba por momentos. Cuando llegué al destino, bajé con las piernas temblorosas, prometiéndome revisar el sistema eléctrico antes del siguiente viaje. Pero en el fondo, ya sabía que aquello no era cosa de cables. Durante las siguientes rutas, el fenómeno se repitió. Siempre en la noche, siempre en tramos largos y solitarios. La radio se encendía con las mismas canciones. A veces sonaba sola, otras,
Parecía responder a lo que pensaba. Si me sentía inseguro en alguna curva, la música cambiaba a una más suave, como si intentara calmarme. Y la voz volvía de vez en cuando. «Frena con motor, no con pies», me decía. «Oh, no confíes en esa curva, tiene aceite». Eran consejos útiles, demasiado útiles para ser simples alucinaciones. Nunca me habló de otra cosa. Nunca dijo su nombre, nunca intentó asustarme. Era como un copiloto silencioso que solo se manifestaba cuando era necesario. Pero nada me había preparado para aquella bajada en la Sierra Madre. Era de noche, como casi siempre. Transportaba equipo pesado a Durango. Había llovido y el pavimento brillaba bajo los faros. Comenzó la pendiente, larga, inclinada, con curvas cerradas. Metí freno con cuidado. El pedal respondió con rigidez. Otra vez, más presión. Nada. Los frenos no respondían. Sentí el tráiler volverse pesado, como si empujara con toda su masa hacia el vacío. El volante vibraba. Los cambios no entraban. Grité, golpeé el tablero, intenté la palanca de emergencia. Todo inútil. La velocidad aumentaba. Y entonces sucedió. El volante giró solo, no de golpe, con firmeza, con precisión. Se acomodó hacia la curva como si alguien experto lo tomara con ambas manos. El motor redujo la fuerza. Escuché los cambios descender uno por uno, como si una caja automática hubiera cobrado conciencia. La radio encendió y sonó otra vez ese corrido de tono grave. Y, sobre él, la voz. «No tengas miedo, yo conozco este camino». No sé cómo, pero el camión se estabilizó. La bajada fue superada sin volcaduras, sin derrapes, sin frenar ni una sola vez con los pies. Cuando el camino se enderezó y todo volvió al silencio, paré en un acotamiento. Me bajé a vomitar. El cuerpo no me respondía. Me senté sobre la grava, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Me quedé ahí más de media hora, sin atreverme a subir de nuevo, hasta que sentí el aroma a tabaco, fuerte como nunca, y una paz extraña, como si una mano invisible me tocara el hombro. Subí de nuevo, miré el asiento del copiloto y murmuré: «Gracias». Desde entonces, ya no tengo miedo. No me interesa encontrar explicaciones. No intento grabarlo ni tomar pruebas. Solo aprendí a convivir con él. Le compré un cenicero viejo, lo puse en la cabina. A veces dejo la radio encendida en las noches, y cada vez que paso por rutas peligrosas, siento el asiento moverse apenas, como si alguien se acomodara para acompañarme. Nunca vi su rostro, nunca supe su historia, pero sí sé que no murió del todo. El tráiler, de alguna manera, es suyo todavía, y mientras lo conduzca con respeto, mientras no lo venda ni lo trate como chatarra, sé que él estará ahí. Dicen que los traileros vamos solos. Yo número. Yo tengo un copiloto que no necesita dormir, que no necesita hablar mucho. Solo está ahí, guiándome entre sombras, cuidando de mí desde el más allá. Y cuando llegue mi hora, quizá me toque a mí quedarme en el asiento derecho, velando por otro conductor que crea que está solo. El charro negro del asfalto. Nunca fui supersticioso, pero esa noche comprendí que hay cosas que no se pueden explicar. Eran cerca de las 12 cuando pasaba por un tramo solitario de los Altos de Jalisco. Esa zona alta, fría, con colinas que parecen interminables bajo un cielo tan despejado que uno olvida que hay pueblos alrededor. Era mi tercer viaje en la semana, y aunque el cuerpo ya me pesaba, llevaba buen ritmo. El motor zumbaba constante, la carga iba segura y solo faltaban un par de horas para llegar al siguiente punto de entrega. La carretera era recta, oscura, y el único sonido era el rugido del tráiler y, de vez en cuando, el viento golpeando los espejos. Fue entonces que lo vi. De la nada, sin aviso, una figura apareció justo en medio del camino. Frené con fuerza. El tráiler chirrió.
las luces largas iluminaron a un jinete montado en un caballo totalmente negro. El hombre iba vestido de charro, pero no de esos que ves en las fiestas. Este era distinto. El sombrero le tapaba el rostro por completo y no se movía. Ni el caballo se agitaba. Eran como una estatua viva. Me quedé inmóvil por un momento, con las manos aún temblorosas sobre el volante. El caballo tenía los ojos rojos, no anaranjados como los de un animal en la noche. No, rojo puro, como si ardieran desde adentro. Y algo más me hizo tragar saliva. Sus cerraduras no tocaban el pavimento. Flotaban, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para notar que eso no era normal. El aire se volvió más frío de golpe. El charro levantó una mano, me hacía señas, como si quisiera que bajara o me acercara más. No podía moverme. Mi cuerpo no respondía, solo lo observaba. Pensé que era una broma, una de esas apariciones folclóricas que luego uno descubre que son actores o alguna tradición local. Pero esto no tenía nada de humano. Sentí un sudor helado recorrerme la espalda cuando el caballo comenzó a acercarse. No caminaba, se deslizaba. Cada paso parecía en cámara lenta, y cada centímetro que avanzaba sentía como si mi corazón latiera más despacio. El charro seguía sin mostrar el rostro, pero podía ver algo debajo del sombrero, una piel pálida, sin color, como cera. No supe si eran mis nervios o si realmente todo el ambiente se volvió más espeso. El aire ya no se podía respirar con normalidad. Entonces, sin más preámbulo, el charro se colocó junto a la ventanilla de mi lado y con voz profunda y seca me dijo: ¿Quieres que te libre de todas tus deudas? Esa frase, dicha tan directo y sin emoción, me cortó la respiración. Me quedé mudo. Él siguió: Puedo darte lo que quieras, riqueza, poder, pero a cambio me llevas unos kilómetros, solo eso. Sus palabras no eran amenazas, eran una oferta, una tentación, pero detrás de su voz había algo más, algo que helaba la sangre, la promesa de una trampa. Intenté responder sin mostrar el pánico que me dominaba. Mi garganta se secó por completo, pero logré tragar y asentí lentamente. Fue puro instinto. No por aceptar la oferta, sino porque entendí que tenía que salir de esa situación sin contrariarlo. Súbase. Por atrás, le dije, señalando el remolque. Ahí va más cómodo. Está vacío. El charro se quedó inmóvil. No sé si me estaba analizando o si realmente consideraba la propuesta. Finalmente, bajó del caballo sin que sus botas tocaran el asfalto. Se deslizó. Abrió las puertas traseras del remolque sin ningún esfuerzo, como si no pesaran nada, y subió. En cuanto lo vi desaparecer en la parte trasera, metí cambio y aceleré con todo. El motor rugió, el camión brincó como si hubiera despertado de un letargo y dejé atrás la figura del caballo, que se erguía sobre sus patas traseras, lanzando chispas del suelo como si el metal ardiera. No miré hacia atrás, no hasta haber recorrido un buen tramo. Cuando lo hice, por el retrovisor, no había nadie, ni el charro ni el caballo, solo asfalto negro y curvas lejanas. Manejé sin parar hasta que amaneció. El cielo comenzó a aclararse y con él volvió la sensación de realidad. El sudor frío aún me empapaba la espalda. Las manos me dolían de tanto apretar el volante. Me estacioné en una gasolinera de paso, bajé, caminé un poco para calmarme y revisé el remolque. Vacío, como si nadie lo hubiera tocado, pero el aire dentro era gélido, mucho más que afuera. Un aroma a incienso quemado flotaba en el ambiente. Esa fue la última vez que tomé un viaje nocturno por los altos de Jalisco. No supe si era el mismo charro negro del que muchos hablaban, el que aparece en caminos solitarios ofreciendo favores a cambio del alma. Lo único que sé es que no era humano, y esa noche estuve a punto de ceder. Lo más aterrador fue que, después de eso, mis deudas comenzaron a saldarse solas. Un bono inesperado,
Un pago atrasado que cayó, un error del banco a mi favor, todo en cosa de semanas. Y aunque agradecí la suerte, no pude evitar pensar, ¿y si me marcó? ¿Y si acepté sin querer? Hasta hoy, sigo mirando por el retrovisor cada que cruzo una carretera solitaria, porque siento que en algún momento el charro va a volver a pedirme ese favor pendiente. La voz de Manuel. La madrugada era espesa como tinta derramada sobre la carretera. En la pendiente de la Rumorosa, la niebla era más densa que nunca. El chófer encendió las luces antiniebla, pero no servían de mucho. Apenas veía unos metros delante del cofre. Iba con cuidado, con las manos tensas sobre el volante, la espalda empapada de sudor a pesar del frío y el corazón retumbando en el pecho. Era su segundo viaje nocturno por esa ruta desde lo de Manuel. Muchos colegas preferían no cruzarla de noche. Otros, como él, lo hacían solo cuando no había de otra. Había rumores, claro. Trailero que se respete los ha oído. Gente que asegura haber visto luces que no eran de camiones, figuras paradas entre las piedras, sombras que caminan por el arcén. Pero lo de Manuel no era rumor, fue real. El accidente fue trágico. Bajando precisamente por esa cuesta, el remolque perdió el control. El tráiler se desbarrancó con todo y carga. Tardaron días en recuperar los restos. Y el radio, ese maldito radio seguía encendido cuando lo encontraron, escupiendo estática. Esa noche, el conductor no pensaba en eso. No quería pensar, solo avanzar. Ya había pasado el mirador, y el descenso se volvía cada vez más retorcido. Los frenos eran su oración. Reducía velocidad cada que el camino se insinuaba más traicionero. Fue entonces cuando el radio chispeó. Una interferencia súbita rompió el silencio de la cabina. Giró levemente la cabeza, instintivamente. El canal estaba limpio. Nadie había hablado, o eso creyó. Bajó un poco el volumen, pero antes de tocar el dial, la voz se coló con claridad. «Frena, compadre. Hay un choque adelante». El corazón le dio un vuelco. La voz era inconfundible. «¿Manuel?», dijo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La respiración se le trabó, se le congeló el pensamiento. Las palabras se repitieron en su mente. No había duda. Era Manuel. Tal como hablaba en las madrugadas cuando se echaban chascarrillos por el radio. Como cuando compartían rutas y se avisaban de retenes o de accidentes. El miedo vino después. Primero fue el impacto, el desconcierto, el reconocimiento. Luego la sensación de que algo no encajaba, porque Manuel estaba muerto. Y aún así, esa era su voz. La misma cadencia, la misma firmeza. La advertencia no sonó como una aparición, sonó como una urgencia, como si lo estuviera viendo. No lo pensó más. Pisó el freno. Las llantas chirriaron apenas. El tráiler comenzó a desacelerar. La niebla seguía cerrada, pero algo en su pecho le decía que debía confiar. Bajó la velocidad al mínimo, con la mirada clavada al frente, y entonces lo vio. Una silueta borrosa a media carretera. Un auto pequeño, de color oscuro, inmóvil, sin luces. Apareció como una mancha repentina en el humo blanco. Estaba cruzado, como si hubiera derrapado y quedado atrapado. Tuvo que maniobrar con rapidez para evitarlo. Lo esquivó apenas, pasando tan cerca que el retrovisor rozó la defensa del coche. Si no hubiera frenado, si no hubiera recibido el aviso, habría impactado de lleno. Detuvo el tráiler por completo unos metros adelante. Las piernas le temblaban, la garganta seca. Bajó con linterna en mano, sin pensar, sin entender del todo. Corrió hacia el vehículo varado. Vacío, puertas cerradas, nadie a la vista, como si hubiera sido abandonado en la niebla. Regresó a la cabina y se quedó un momento en silencio. Luego levantó el micrófono del radio. «¿Quién está ahí?», dijo. «¿Quién habló hace rato?». Solo chispeo, ruido blanco, como un mar lejano. «Manuel, si fuiste tú, gracias, compadre».
La estática siguió. Cerró los ojos y lloró. No de miedo, no de confusión, de gratitud. Sabía lo que había sentido, y en lo más profundo de sí comprendía que no estaba loco, que, por alguna razón, su amigo había regresado, no para asustarlo, no para atormentarlo, sino para salvarlo, para cumplir con esa última ruta, para protegerlo desde donde estuviera. Las horas pasaron. Siguió avanzando, ya con el corazón más liviano, como si el peso del susto se hubiera transformado en otra cosa, en un lazo, en una certeza. Cuando amanecía, los primeros rayos del sol apenas tocaban la piedra reseca de la Rumorosa. A lo lejos, vio el pequeño altar improvisado, una cruz de madera, unas flores secas, una veladora derretida. Ahí fue donde encontraron el cuerpo de Manuel. Sin dudarlo, tocó el claxon, un largo bocinazo que resonó entre las curvas. Un saludo, un homenaje, un te oí. Más tarde, al llegar al parador de San Pedro, compartió la historia entre café y cigarro con otros colegas. Nadie se rió, nadie lo juzgó. Uno murmuró que también había escuchado voces en esa cuesta. Otro dijo que sentía una presencia cuando pasaba por ahí. Desde entonces, algunos traileros aseguran que cuando cruzan esa parte de la Rumorosa, alguien les avisa por radio de accidentes que aún no ven. Una advertencia a tiempo, una voz que suena entre la niebla. Y todos coinciden en algo, es la voz de Manuel, la de un amigo que sigue en la ruta, cuidando a los suyos desde el más allá, porque en el camino hay lealtades que ni la muerte rompe, y hay choferes que nunca dejan de hacer guardia, aunque su camión ya no ruede más. Duendes del Camino Verde. En los caminos interiores de la selva yucateca, donde las raíces se enredan con la historia y el aire denso parece tener memoria, aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. No fue en una carretera moderna ni con carga común. Fue al volante de un camión viejo y ruidoso que llevaba maquinaria para una empresa petrolera rumbo a un campamento escondido entre árboles altos, lejos de la civilización. Una ruta poco transitada, llena de polvo, piedras y leyendas que los locales mencionan en voz baja. Esa tarde, ya con el sol rozando el horizonte, salí de un pequeño poblado llamado Xpichil. El encargado de logística me dio un mapa a mano y me dijo que no confiara en el GPS, que se perdía en cuanto uno dejaba el asfalto. Me advirtió que llegaría tarde, que seguramente me agarraría la noche entre la jungla, pero que el destino estaba a menos de 100 kilómetros. Nada grave, pensé. Ya había conducido por caminos peores. Pero algo cambió al entrar al primer tramo de terracería. Era como cruzar un umbral. La temperatura descendió. El sonido del monte se intensificó y un zumbido apenas perceptible se instaló en mis oídos, como un eco permanente de insectos invisibles. El camino se cerraba con ramas bajas y la tierra se volvía más irregular conforme avanzaba. Por la radio no entraba ninguna señal, y aunque había cargado bien el tanque, comencé a sentir que algo no estaba en orden. Pasados unos 20 minutos dentro de esa vereda, escuché el primer golpe. Una piedra, del tamaño de un puño cerrado, impactó contra el costado de la cabina. Me detuve en seco. No había casas, no había señales de gente, solo árboles y más árboles. Bajé del camión, linterna en mano, y revisé a los lados. Nada. El silencio volvió a instalarse con esa opresiva calma que no tranquiliza, sino que angustia. Subí de nuevo y seguí avanzando, más atento. Minutos después, otra piedra golpeó el parabrisas, esta vez más fuerte. Frené de golpe, y entonces las escuché. Risas. Risas agudas, casi infantiles, provenientes de entre los arbustos. No eran burlonas, ni tampoco alegres. Más bien eran traviesas, como las de alguien que hace una broma pesada y se esconde a esperar la reacción. Me recorrió un escalofrío. Cerré las puertas, subí los cristales y apreté el volante.
Intenté avanzar, pero el motor comenzó a fallar. Las revoluciones subían sin control y luego caían. Las luces delanteras titilaron 1, 2 veces, hasta apagarse por completo. El tablero parpadeó como si todo el sistema eléctrico estuviera siendo saboteado. Pensé que era la batería o que el alternador había fallado, pero algo en el ambiente me decía que no era un problema mecánico. Una fuerza distinta se sentía ahí, como si una presencia se hubiera colado en el interior del camión sin abrir ninguna puerta. Miré por el retrovisor y vi movimiento entre los árboles. Sombras pequeñas, no más altas que un niño de 5 años, corrían de un lado a otro, ocultándose tras los troncos. Algunas se asomaban brevemente, dejando ver rostros diminutos, con ojos enormes y brillantes. No eran humanos, no eran animales, eran otra cosa, algo que no debería estar viéndolo, pero que me estaba observando a mí. Recordé entonces algo que me dijo un anciano mientras cargaban el tráiler en el taller. Si vas al monte y los aluxes no te conocen, diles buenas noches, deja una ofrenda, aunque sea pan dulce o cigarros. Si no, se ofenden y no te van a dejar pasar. En ese momento me había reído, pensando que eran supersticiones de pueblo. Pero ahora, rodeado de oscuridad y con el camión paralizado, ya no sonaba tan gracioso. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban. Afuera seguían las risas. El aire se volvió más pesado. El silencio del motor hacía que todo fuera más inquietante. Entonces respiré hondo, abrí la guantera y saqué lo que tenía. Unas galletas tipo María y una botella pequeña de aguardiente que me habían regalado en una tiendita horas antes. Bajé de la cabina y caminé lentamente hacia una piedra grande al borde del camino, evitando mirar a los lados, aunque sentía las miradas clavadas en mí desde el monte. Puse las galletas sobre la roca. Luego abrí la botella y derramé un chorrito sobre la tierra, como había visto hacer en películas antiguas. Con todo respeto, disculpen si no pedí permiso. No sabía. Dije en voz baja, apenas audible. Voy de paso. No vengo a ofender ni a molestar. Dejo esto para ustedes. Y pido permiso para seguir. El viento sopló entonces con una fuerza repentina, como si algo hubiera respondido. Las hojas de los árboles susurraron. Las risas cesaron. Me quedé unos segundos más en silencio, sin atreverme a moverme. Cuando regresé al camión, lo miré casi con resignación. Coloqué las manos en el volante, giré la llave, y el motor arrancó al primer intento, como si nunca hubiera fallado. Las luces volvieron a encenderse. Todo funcionaba. Miré alrededor y las sombras habían desaparecido. No había ni un ruido, ni una risa. El camino frente a mí, que antes se sentía cerrado, parecía despejado. Avancé sin mirar atrás. Durante el resto del trayecto no pasó nada extraño. Llegué al campamento entrada la madrugada, todavía sacudido. No le conté a nadie, solo entregué la carga y me recosté en la litera del tráiler, sin poder dormir del todo. Sentía que los ojos de aquellos seres aún me seguían observando desde lejos, evaluando si mi ofrenda había sido suficiente. A partir de ese día, nunca volví a entrar a un monte sin llevar algo para dejar. Ya no lo hago por miedo, sino por respeto, porque entendí que esos caminos no son del gobierno, ni de las compañías, ni siquiera nuestros por manejarlos. Son tierras antiguas, con guardianes que no olvidan. Y uno, como forastero, debe saber presentarse. No he vuelto a ver a los aluxes, pero a veces, en caminos remotos, si dejo una galleta o un trago en alguna piedra, el motor suena más parejo, como si alguien invisible me abriera paso entre la maleza. La selva guarda secretos, y no todos están dispuestos a dejarnos salir con vida. Yo tuve suerte. Otros, tal vez no. El encuentro en la costera. Era pasada la medianoche cuando comencé a ver el mar recortarse a lo lejos, oscuro y agitado, mientras avanzaba por la autopista costera de Veracruz.
No había tráfico, solo el sonido constante del motor, el golpeteo de las llantas contra el asfalto y ese susurro lejano del oleaje que a veces parecía confundirse con voces que no eran del todo humanas. Había hecho ese recorrido docenas de veces, pero esa noche se sentía distinta. El aire era más frío, denso, como si algo se hubiera colado entre la brisa salina y la oscuridad. Al tomar una curva cerrada, justo antes de un tramo recto y despejado, la vi. Una figura encapuchada, quieta en medio de la carretera. Pensé que era alguien pidiendo ayuda, tal vez un accidente. Bajé velocidad de inmediato, activé las luces altas, pero eso solo empeoró la imagen. El manto ondeaba sin viento y la figura levantaba una mano esquelética, huesuda, pálida como cera vieja, señalando hacia mí como exigiendo detenerme. El corazón se me fue al estómago. Frené de golpe. El camión chilló sobre el pavimento. Las luces delanteras ahora la iluminaban por completo. No era una persona. Frente a mí, en medio de la carretera vacía, se erguía lo que parecía ser la mismísima Santa Muerte. Una calavera blanca perfectamente visible bajo un velo negro. En una mano sostenía una balanza antigua, oxidada, que parecía inclinarse hacia un lado por sí sola. No se movía, solo me observaba, o al menos eso creí sentir, porque sus cuencas estaban vacías. No soy supersticioso, o eso me repetía antes de esa noche. Siempre he sido devoto de la Virgen de Guadalupe. Llevo colgado un escapulario de San Cristóbal en el retrovisor desde que empecé en este trabajo. Pero lo que tenía delante no era un cuento ni una visión. Era real. Lo supe en la piel, en los huesos, en el silencio espeso que me rodeaba. No podía moverme. Mis manos apretaban el volante como si se hubieran pegado ahí. El motor seguía encendido, pero el camión estaba inmóvil. Ni siquiera sentía que pudiera levantar el pie para acelerar o retroceder. Era como si un peso invisible me sujetara al asiento. En ese momento, pensé en mis hijos. Pensé en mi esposa dormida en casa, en la promesa de volver. Y también pensé en mis pecados, en los momentos en que la vida me pesó y dudé del camino. La balanza que esa entidad sostenía me hacía pensar en juicio. Ella bajó lentamente la mano y con el otro brazo extendido señaló hacia mi cabina. No supe si mirar era buena idea, pero lo hice. El escapulario de San Cristóbal colgaba en su lugar, quieto, sin moverse. Pero algo parecía distinto. El aire dentro del camión estaba helado. Se formaba vapor con mi aliento. Y aunque no había nadie más conmigo, sentí claramente una presencia en el asiento del copiloto, como si algo o alguien estuviera ahí observando. La Santa Muerte mantuvo su dedo apuntando unos segundos más. Luego bajó el brazo con la balanza, dio un paso atrás y sin más se desvaneció. No desapareció de golpe, como en una película, sino que se disolvió en la oscuridad, en la bruma nocturna, como si nunca hubiera estado allí. Respiré, por fin. Me ardían los ojos. Me dolía el pecho. El camión volvió a responder al pedal como si nada. Aceleré despacio. Pasé por el punto exacto donde ella había estado y no quedaba ni una huella, ni una sombra. Solo la carretera vacía y el murmullo insistente del mar. No volví a hablar durante varios kilómetros. No puse música. Solo quería avanzar. Tenía miedo de que, si me detenía a pensar demasiado, no podría continuar. Fue hasta llegar a una gasolinera abierta que me atreví a estacionarme. Bajé temblando, encendí un cigarro, aunque llevaba años sin fumar, y me quedé apoyado en la puerta. Los empleados me vieron con cara de extrañeza. Les pregunté si alguien más había reportado ver algo raro en la carretera, pero negaron con la cabeza. ¿Accidente?, preguntó uno. No exactamente, respondí. Volví a subir al tráiler para descansar un rato antes de continuar, y ahí fue cuando la noté. Sobre el asiento del copiloto, justo donde antes solo había una mochila y mis papeles de ruta, descansaba una rosa blanca perfectamente fresca.
Sus pétalos brillaban apenas con la luz tenue del tablero. No tenía espinas. No estaba allí antes. Me quedé paralizado. La tomé con cuidado. No olía a flor. Olía a incienso, a cementerio, a algo sagrado. No quise tocarla más. La coloqué sobre el tablero y arranqué con el corazón latiéndome en el cuello. Desde ese momento, todo se volvió diferente. No me pasó nada esa noche ni al día siguiente. Terminé mi ruta, entregué la carga, volví a casa como siempre. Pero algo en mí había cambiado. Desde ese encuentro, no volví a manejar sin rezar antes de cada viaje. Y cada vez que paso por esa misma autopista, lo hago con la certeza de que, aunque la carretera parezca vacía, no estamos solos. Hay cosas que vigilan, que esperan, que evalúan. No sé si la Santa Muerte vino por mí esa noche, o si solo quiso recordarme algo, pero desde entonces, cada vez que veo una rosa blanca, me estremezco. Y a veces, en sueños, escucho esa balanza inclinarse en la oscuridad, midiendo algo que no entiendo del todo. Nunca conté esta historia completa a mi familia, solo algunos amigos traileros que saben que en este oficio uno se topa con más que baches y accidentes. Uno se topa con el destino. Y a veces, con la muerte misma. Encuentro con la Llorona en el puente de Amajac. A esa hora de la madrugada, la carretera parecía un túnel de oscuridad sin fin. Venía de cargar materiales en Zacualtipán y mi destino era Tula, cruzando por zonas donde el pavimento parecía olvidado por Dios. El GPS marcaba que estaba cerca del puente de piedra sobre el río Amajac, uno de esos pasos viejos que los locales evitan por la noche. No lo sabía en ese momento, pero iba directo a un recuerdo que jamás podría borrar. La radio del camión chisporroteaba entre estaciones. Solo quedaba el ronquido del motor y el vaivén monótono del tráiler sobre el asfalto. Me mantenía despierto con café recalentado y una bolsa de semillas de girasol. El sueño ya me empezaba a ganar cuando escuché lo que pensé era un animal, un sonido entre gemido y quejido. No era el viento, no era ningún ruido del motor, era un lamento, largo, desgarrado, con un dolor que se colaba en los huesos, como si una madre hubiera perdido todo. Frené un poco. Abrí apenas la ventanilla. No sabía si alguien pedía ayuda. Me quedé quieto. Silencio. Hasta que de nuevo se oyó. ¡Ay, mis hijos! El corazón me dio un salto. Lo había escuchado en historias. Mis abuelos hablaban de ese grito con miedo verdadero. La Llorona, decían, la mujer errante que buscaba a sus hijos muertos en los ríos. Una leyenda, pero allí estaba, esa voz viva en la noche. Mis manos apretaron el volante. La luz de los faros iluminó apenas los bordes del viejo puente, piedras musgosas, barandales rotos, y a un lado del camino, justo donde terminaba el pavimento antes del cruce, vi algo. Una silueta encorvada, cubierta con un vestido blanco manchado de lodo, el cabello largo, mojado, cubriéndole el rostro. Estaba parada sin moverse. No hacía falta acercarse para saber que no era de este mundo. Lo sentí en la nuca. El cuerpo se me entumeció. Quise acelerar, pasar de largo, pero la figura levantó la cabeza y giró lentamente hacia mí. No tenía rostro. Lo que vi fue un hueco oscuro donde deberían estar sus ojos. Una especie de calavera envuelta en carne marchita, como de siglos, con la piel pegada al cráneo. Y entonces gritó, no como antes. Fue un alarido que quebró el aire, que pareció sacudir los árboles y agrietar el cielo. No era una voz humana. Los cristales del tráiler se empañaron de golpe, aunque no había humedad en el ambiente. El tablero parpadeó. El motor murió. Todo se apagó. Sentí un frío tan helado que dolía. Me incliné sobre el volante. No podía mover los dedos. La figura seguía allí, a unos metros. No se acercaba, solo gritaba. La presión en los oídos era insoportable, como si algo invisible tratara de aplastarme contra el asiento. Comencé a rezar sin pensar.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Una y otra vez. Me obligué a no mirarla. Cerré los ojos y giré la llave. Nada. Otra vez. El motor gimió. Una tercera. El diésel rugió de pronto y la electricidad volvió. El grito cesó. Aceleré sin ver el camino. Cruzar el puente fue eterno. Las llantas rechinaban en las curvas y el tráiler casi se ladea. Por el retrovisor pude ver por un instante que la figura seguía allí, ahora en medio del camino, inmóvil. Y entonces se desvaneció, como niebla tragada por la misma oscuridad. No detuve el camión hasta llegar a una gasolinera abierta, a más de 20 kilómetros. El velador me vio pálido, temblando. Ni pude explicarle. Encendí un cigarro que tenía guardado en la guantera desde hacía años. Me temblaban tanto las manos que lo dejé caer. Los días siguientes conté lo que vi solo una vez a otros choferes en una fonda de Ixmiquilpan. Uno de ellos, ya grande, me miró con seriedad y dijo que su primo jamás regresó de ese mismo puente. Solo hallaron el tráiler vacío. Desde entonces, no pasa por ahí. Dicen que la Llorona no aparece sin motivo, que si la ves, no debes hablarle, ni responderle, ni detenerte, que si cruzas en silencio y no la provocas, puede que te deje ir. He cruzado 1000 carreteras, dormido en decenas de paradores, visto cosas raras, pero nunca más regresé al puente de la Majac. A veces, por las noches, en la soledad de la cabina, cuando todo está en silencio y solo se escucha el rodar del motor, juro que de nuevo oigo ese lamento lejano, como si la historia no hubiera terminado, como si ella siguiera buscándome. El muñeco de la maldición. Nunca me gustaron los adornos ni las cosas raras en la cabina. Yo siempre fui práctico, mi camión, mis rutas y mis pensamientos. Aquella noche, después de cargar en un almacén industrial al oriente de la Ciudad de México, noté algo mientras daba la vuelta final de inspección. Ahí, entre los ganchos de sujeción cerca de la llanta de repuesto, asomaba un trapo sucio con algo enredado. Al sacarlo, vi que era un muñeco de tela raída, con la forma de un cuerpo humano. Tenía alfileres clavados en el pecho, en los ojos y en la boca. Además, unas manchas de pintura o tinta roja, formando símbolos que no entendía. No era la primera vez que me encontraba basura entre las herramientas. Pensé que alguien del almacén había querido jugar una broma o simplemente se trataba de una rareza sin sentido. Lo eché en un compartimento lateral, al lado del kit de emergencia. No le di más vueltas. No habían pasado ni 30 kilómetros cuando la aguja de la temperatura subió de golpe. El motor se calentaba como si estuviera subiendo la Sierra de Puebla, pero iba por plano. Paré a revisar. Sin fugas, ventiladores funcionando, mangueras intactas. Lo dejé enfriar y volví a encender. Caminó normal un rato. Luego, al entrar a la autopista, empezó a sonar estática en el radio, interrumpida por lo que juraría eran carcajadas. Pensé que alguien se metía en la frecuencia. Pero lo peor vino cuando uno de los neumáticos traseros reventó sin aviso. El tráiler pegó un brinco y tuve que pelear con el volante para no volcar. Me estacioné jadeando, el corazón a 1000 por hora. Mientras cambiaba la llanta, tuve esa sensación helada, como cuando uno sabe que alguien lo está mirando aunque esté solo. Me giré varias veces. Nada. Solo los focos del camión iluminando el monte y la línea amarilla de la carretera. Quise dormir unas horas en un parador de Pemex, pero no pude. La cabina olía a trapo quemado, como si alguien hubiera dejado tela chamuscada. Busqué el origen, levanté cojines, olí mis chamarras. Nada. Hasta que abrí el compartimento lateral donde había dejado el muñeco. Estaba en otra posición. Tenía los brazos extendidos y los alfileres de la cara ya no estaban. Me erguí en seco, cerré de golpe y me subí a la cabina. Toda la noche tuve pesadillas. Alguien sentado en el asiento del copiloto, con el rostro cubierto, girando la cabeza lentamente hacia mí, sin ojos. La madrugada siguiente,
decidí detenerme en un terreno baldío que conocía cerca de San Martín, Texmelucan. Ahí me bajé, saqué el muñeco, lo puse sobre una piedra y vertí alcohol encima. Con una cerilla le prendí fuego mientras recitaba una oración que me enseñó mi abuela. Una mezcla de Padre Nuestro con fragmentos que hablaban de protección y destierro. El viento empezó a zumbar con fuerza, como si una ráfaga saliera de entre los matorrales. El fuego rugía más de lo normal, casi negro. Y por unos segundos, juro que oí chillidos, no humanos, más como gritos de algo que se retorcía y se enfurecía al ser descubierto. Después de unos minutos, el viento se detuvo. El fuego desapareció sin dejar ceniza. Donde estaba el muñeco, no quedó ni una hebra. Volví al camión sintiendo una especie de vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo oscuro que no sabía que cargaba. El resto del viaje fue tranquilo. Las temperaturas del motor se mantuvieron estables. El radio no volvió a reírse. Las llantas no fallaron. Pero no me engaño. Sé que no fue casualidad. Al regresar a casa, lo primero que hice fue ir a una iglesia antigua en Tlalpan. Compré una medalla de San Benito, la misma que mi abuelo decía que espantaba lo que no se ve. La colgué en el tablero y no he vuelto a quitarla. Desde entonces, cuando reviso la carga, ya no solo busco golpes o amarres sueltos. Ahora reviso si hay cosas que no deberían estar ahí. Muñecos, amuletos, plumas, sal derramada o símbolos raros. Porque en esta chamba, uno no solo enfrenta baches y asaltos. También hay enemigos invisibles, gente que trabaja en las sombras, que lanza maldiciones como si fueran piedras. Y si no estás preparado, puedes acabar mal. He contado esta historia solo a colegas de confianza. Algunos se ríen, otros se ponen serios. Unos más me han dicho que también han encontrado cosas parecidas. Velas derretidas bajo los asientos, cruces talladas en los marcos, líquidos raros esparcidos en la cabina. A veces no se trata de supersticiones, a veces es algo más. Una noche, meses después, me topé con un viejo trailero en un comedor de carretera. Platicando, le conté mi experiencia. Me miró sin asombro, como si ya supiera. Me dijo que en algunos patios clandestinos, cuando quieren que un camión tenga un accidente, hacen eso. Colocan un objeto cargado de energía negativa, un trabajo hecho con odio, para que el conductor pierda el control o no llegue nunca a su destino. Desde entonces, llevo además un pequeño ramo de ruda y albahacas secas colgado del espejo. No me importa que piensen que soy paranoico. Hay cosas que uno no entiende, pero que debe respetar. Y si una simple planta o una medalla pueden marcar la diferencia entre llegar con vida o no, entonces que se queden ahí. No volví a ver nada moverse solo en la cabina. Pero a veces, al pasar por ciertas zonas, siento esa misma presión en el pecho. Como si algo tratara de volver, como si me observaran desde el monte. Pero ahora tengo con qué defenderme, porque aprendí, a la mala, que en las carreteras mexicanas no todos los peligros se ven a simple vista. Y por eso, cada vez que arranco el motor, lo primero que hago es mirar el tablero, tocar la medalla y decir en voz baja, «San Benito, échame la mano otra vez», porque uno nunca sabe qué es lo que lleva de más en el camión, o quién lo puso ahí. Marinero del muelle. Esa noche me tocó entregar una carga de herramientas industriales al puerto de Veracruz, justo frente al malecón. Era ya pasada la medianoche cuando llegué, y el ambiente tenía esa mezcla húmeda de salitre y soledad que te hace mirar 2 veces por el retrovisor. Los trabajadores de la aduana ya se habían retirado, y solo quedaban algunas luces encendidas entre los contenedores. A mí no me molestaba trabajar a esas horas. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos gente, más silencio. Pero ese silencio puede volverse pesado si uno se detiene a escucharlo demasiado. Maniobraba el tráiler en reversa, acomodándolo entre los bloques de carga, cuando vi al fondo, junto al borde del muelle, la silueta de un hombre. Llevaba puesto un impermeable largo, como de los que usan los pescadores de antaño,
Estaba completamente quieto, mirando hacia el mar. Me pareció raro, pero asumí que sería un guardia o un trabajador rezagado. Le grité con fuerza, avisándole que iba a maniobrar, pero no se inmutó. Pensé que tal vez no me había oído por el ruido del motor. Encendí las luces altas de la cabina para tener mejor visibilidad y me acerqué un poco más. A medida que me aproximaba, sentía que el aire se volvía más denso. La bruma que se levantaba del mar se metía por la rejilla del ventilador, llenando la cabina con un olor rancio, a metal oxidado y madera mojada. Bajé un poco el vidrio y grité otra vez. Nada. El tipo no se movía. Decidí detener el tráiler a unos metros y bajar. Había algo que no cuadraba. Lo que me impresionó fue la forma en que el mar se agitaba justo detrás de él, como si el agua hirviera, como si algo respirara allá abajo. Me acerqué con precaución, con la linterna del celular encendida. Cuando estuve a menos de 10 metros, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Jamás olvidaré ese rostro. Era pálido, como si no hubiera visto el sol en años. Tenía los ojos vacíos, sin brillo, como dos pozos negros. La piel, azulada, parecía inflada, como la de alguien que ha pasado demasiado tiempo sumergido. Me quedé paralizado, no por valentía ni por curiosidad, sino porque el miedo me apretó el pecho como una garra helada. Mi cuerpo simplemente no respondía. El marinero fantasma alzó un brazo y apuntó, no hacia mí, sino hacia algo detrás de mí. Me giré, nervioso, con el corazón martillándome el pecho. No vi nada extraño, solo los contenedores apilados como siempre, alguno más alto que otro. Me volteé de nuevo, y ya no estaba. La silueta del hombre había desaparecido, como si se hubiera disuelto en la niebla del muelle. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces ocurrió. Un estruendo metálico sacudió la calma. Un contenedor entero, de los grandes, cayó pesadamente justo sobre el sitio donde yo tenía previsto estacionar el tráiler. El golpe fue tan fuerte que hizo temblar el concreto. Corrí hacia la cabina, con las piernas flojas. Lo único que podía pensar era en ese gesto. Ese brazo levantado, esa advertencia muda. Si no me hubiera detenido, si no me hubiera acercado a ver, ahora estaría aplastado bajo toneladas de acero. Me encerré en la cabina, jadeando, y traté de pensar con claridad. ¿Qué fue eso? Me repetía una y otra vez, pero no tenía sentido lógico. Nadie más en el muelle, ningún trabajador que pudiera haberme avisado, nadie que supiera que ese contenedor estaba mal apilado, y sin embargo, algo me advirtió. Terminé la entrega lo más rápido que pude. Apenas llegó el encargado del turno de madrugada, le pasé los papeles sin explicar demasiado y me fui. Manejé hasta el primer parador en la carretera libre, todavía con las manos temblorosas. Me senté frente a un café hirviendo, en la mesa de siempre, mientras repasaba una y otra vez lo vivido. Busqué en mi celular alguna historia parecida. Encontré más de una. Viejos relatos de estibadores desaparecidos en tormentas, de pescadores que nunca regresaron, de marineros que murieron cuando se rompieron los cabos de sus barcos en medio del muelle y fueron arrastrados por el agua negra del Golfo. Un nombre se repetía en varios foros locales: el vigía del muelle. Dicen que aparece cuando hay peligro, que su alma quedó atrapada entre las corrientes marinas y los ecos oxidados de los barcos hundidos, que su condena no es asustar, sino advertir, que si lo ves y haces caso, te salva, pero si lo ignoras, desapareces, igual que él lo hizo. Regresé a ese puerto varias veces desde entonces, pero nunca volví a verlo. Sin embargo, cada vez que llego y la bruma me envuelve, bajo la velocidad, miro al fondo del muelle y me aseguro de que nada se mueva donde no debería. Porque si algún día vuelve a levantar ese brazo señalando algo detrás de mí, no voy a dudar, haré lo que sea. Porque ya entendí que no todos los fantasmas vienen a hacer daño. Algunos, aunque carguen el frío del mar en la piel,
Solo quieren evitar que otro termine como ellos, olvidado, ahogado, atrapado entre las sombras del muelle. Y Veracruz, créeme, tiene más sombras de las que uno puede imaginar. Capilla del sonido invertido. Aquella noche no era distinta a muchas otras. El reloj ya marcaba entrada la madrugada cuando decidí detenerme. Llevaba más de 10 horas seguidas al volante cruzando la sierra de San Luis Potosí, y los párpados me pesaban como si estuvieran hechos de plomo. No quise arriesgarme a seguir manejando así. Fue entonces que la vi. Una pequeña capilla al lado del camino, de esas que la gente levanta para pedir protección divina en tramos peligrosos. No tenía luz eléctrica, pero dentro brillaban varias velas encendidas que proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes blancas y desgastadas. El lugar parecía estar en uso reciente, quizás por algún poblador de los ranchos cercanos. Me orillé frente a ella. Bajé del tráiler solo para estirarme, pero no pude evitar mirar hacia el interior por una de las pequeñas ventanas sin cristal. Había varias imágenes de santos y una figura prominente de la Virgen de Guadalupe, con una pequeña estampita pegada con cinta al muro externo. Sentí una especie de tranquilidad al verla. Pensé, aquí no me pasará nada. Me subí de nuevo. Cerré con seguro. Acomodé mi chaqueta como almohada y me recosté en el camarote. El canto de los grillos y el murmullo lejano del viento entre los árboles eran lo único que rompía el silencio de la montaña. Cerré los ojos y por un instante creí haberme dormido. Pero no estaba dormido, al menos no por completo. Algo me despertó, un escalofrío seco, como si me hubieran arrojado agua helada al pecho. Intenté incorporarme, pero no pude moverme. Mis brazos, mis piernas, mi cabeza, nada respondía. Abrí los ojos con esfuerzo. La cabina estaba sumida en penumbra, apenas iluminada por las velas de la capilla que se filtraban por el parabrisas. Y fue entonces que lo vi. Una silueta encorvada estaba agazapada en el espacio entre los asientos. No podía verle el rostro. Su forma parecía humana, pero algo en su proporción estaba mal, muy mal. Sus movimientos eran espasmódicos, como si alguien rebobinara una cinta a toda velocidad. Su cabeza temblaba en pequeños espasmos y de su boca surgían palabras incomprensibles, pronunciadas al revés, como si rezara oraciones al revés. Mi respiración se volvió un jadeo contenido. Sentía que algo pesaba sobre mi pecho, como si aquel ser, sin tocarme, estuviera oprimiéndome con toda su voluntad. No podía gritar. La boca tampoco respondía. Lo único que podía hacer era mirar fijamente mientras el susurro invertido llenaba la cabina, vibrando en mi cráneo como un enjambre de zumbido sin sentido. Sentí que se metía en mi mente, como si quisiera desplazarme, sacarme del asiento de mi propia conciencia. Empecé a sentir que perdía el control de mis pensamientos. Mi nombre se me olvidaba. La sensación del cuerpo ya no era mía. Era como estar siendo suplantado por algo. Algo que venía de un lugar donde las oraciones se pronuncian al revés y la luz de las velas no calienta, solo distorsiona. Apreté los ojos, buscando una salida mental, como si pudiera zafarme desde adentro. Entonces recordé la estampita, la imagen de la Virgen de Guadalupe pegada afuera de la capilla. La vi, grabada en mi mente. Me aferré a esa imagen con la desesperación de quien se cuelga de una cuerda sobre el abismo. Mentalmente empecé a rezar, como me acordara, como pudiera. Un Padre Nuestro mal dicho, un Ave María atropellado, pero con fe, aunque fuera nacida del miedo. Poco a poco sentí algo, un cosquilleo en el dedo índice de la mano derecha, un temblor minúsculo que se convirtió en movimiento. Con todo el esfuerzo del mundo, logré moverlo. Después la muñeca, luego los dedos. Al sentir que tenía la mano de nuevo, toqué el borde del asiento, tanteando a ciegas hasta encontrar el claxon. Presioné. El estruendo del claxon rompió la quietud de la madrugada como un latigazo. Fue un solo sonido, prolongado, seco,
brutal. La figura encorvada soltó un alarido que no parecía humano. No fue un grito, fue un rugido gutural, agudo y ronco a la vez, como si viniera de las entrañas de algo que no pertenece a este mundo. Se desvaneció como humo tragado por la oscuridad. El peso en mi pecho desapareció. El aire volvió a entrar en mis pulmones. Me incorporé de golpe. Estaba empapado en sudor. El corazón latía a una velocidad demencial. Tardé varios segundos en convencerme de que todo había terminado. No supe si llorar, gritar o salir corriendo. Encendí el motor de inmediato, sin revisar nada. No me importaba si el aceite estaba bien o si las luces servían. Solo quería alejarme de ahí. Aceleré sin mirar atrás. Ni siquiera recogí la botella de agua que había dejado a un lado del asiento. En ese momento, todo lo que había sido rutina dejó de importar. Mientras bajaba por la carretera en zigzag, noté que el sonido de los grillos había vuelto. El mundo parecía normal de nuevo. Pero yo no era el mismo. Algo en mí se había quebrado. Había mirado dentro de un abismo. Y ese abismo había intentado meterse dentro de mí. Cuando llegué a la siguiente estación de carga, nadie me reconocería por cómo me veía. Los ojos rojos, el rostro desencajado, temblando sin control. Me ofrecieron café. Uno de los empleados me preguntó si había tenido un susto por animales en la carretera. Les dije que no. Mentí. No hay forma de explicar lo que me pasó sin que te miren como a un loco. Desde entonces no he vuelto a dormir cerca de capillas solitarias, ni en San Luis Potosí ni en ningún otro estado. No importa si las construyó gente de fe o si están llenas de estampitas y velas. Aprendí por las malas que la fe puede iluminar, sí, pero también puede atraer cosas que se alimentan de quienes se quedan a mitad del sueño, cosas que susurran al revés, cosas que esperan. Y si alguna vez estás cansado al volante, por más que la carretera sea larga y peligrosa, no te detengas frente a una capilla vacía en medio del bosque. Podrías no despertar como tú mismo.